Laleh y Ladan Bihani eran dos hermanas gemelas nacidas en Irán en 1974. Eran además siamesas, unidas por la cabeza de costado, de forma que miraban para el mismo lado y podían sentarse. Esto les permitió tener una vida un poquito más típica y graduarse ambas de abogadas. El 8 de julio de 2003, a los 29 años, decidieron someterse a una cirugía de alto riesgo para separarse. Los médicos les habían dicho que solo tenían un 50% de chances de sobrevivir a la operación. Aún así, asumieron el riesgo. No sobrevivieron. Fueron enterradas cada una en su tumba, separadas, como nunca lo estuvieron en vida. A pesar de tener los mismos genes y ambientes de desarrollo muy parecidos, eran siamesas, no tenían otra opción, Laleh y Ladan tenían deseos, pensamientos y proyectos de vida muy diferentes. Ladan explicó a los periodistas antes de la cirugía: somos dos individuos completamente separados, obligados a estar pegados al otro. Tenemos diferentes visiones del mundo y tenemos diferentes estilos de vida y pensamientos muy distintos sobre muchos asuntos. Ladan planeaba quedarse en su pueblo natal, Shiraz, y ejercer como abogada, mientras que Laleh quería mudarse a Teherán y ser periodista. Historias como la de Laleh y Ladan demuestran que los genes no determinan tu personalidad o tus deseos. Eran dos personas con los mismos genes, con un ambiente de crianza muy parecido y sin embargo muy diferentes. Los genes no determinan quiénes somos. Este es el tercer capítulo de una serie de videoensayos en los que quiero mostrar que tal vez estemos al borde de una nueva era que llamaremos el renacimiento. En los capítulos anteriores ya hablamos sobre qué es la racionalidad, por qué es el concepto central del progreso y el desarrollo y por qué pienso que las inteligencias artificiales modernas no razonan, pero nos ayudan a refinar nuestro entendimiento de qué es la racionalidad. Si no los viste, míralos por acá. La historia de Laleh y Ladan nos muestran que los genes no determinan nuestra personalidad, nuestras facilidades y dificultades en la vida, nuestros deseos. Por otro lado, existen estudios fascinantes con gemelos separados al nacer. Tenés 19 años, empezás la universidad, el primer día de clase llegás y te saludan, te abrazan, decís, qué buena onda, todos me quieren. Y de repente llega alguien y te dice, ¿qué haces, Pedro? ¿Todo bien? Y vos le decís, no soy Pedro, soy Juan. Y te dice, no, sos Pedro, te digo que soy Juan. Y entonces la persona te dice, Juan, tenés un hermano gemelo, se llama Pedro, subite al auto que te llevo a conocerlo. Esta historia ocurrió de verdad en 1980 en Estados Unidos. Dos gemelos separados al nacer se reencontraron en el campus universitario. Unos días después, un tercer gemelo, eran trillizos, leyendo los diarios que contaban esta historia, se dio cuenta que él también era un clon de esos dos que estaban en los diarios. Este es apenas uno de los casos, de los muchos casos que se conocen hoy, de gemelos separados al nacer. Personas que de muy chiquitas, recién nacidas, de bebés, los separan y los crían en ambientes completamente diferentes, pero tienen prácticamente los mismos genes. Ya en 1981, Thomas Bouchard, investigador de Estados Unidos, había encontrado un montón de gemelos separados al nacer, los había juntado y los había estudiado. Hemos estudiado 21 pares de gemelos separados al nacer y en un buen número de casos tienen un perfil virtualmente idénticos de acuerdo a algunos de nuestros test psicológicos. La única explicación posible cuando gemelos separados al nacer tienen personalidades, facilidades, dificultades, deseos muy parecidos, es que los genes influyen en esos rasgos. Estos casos de gemelos separados al nacer y el de las hermanas siamesas que cité al principio nos muestran que los genes no determinan tu personalidad, tus deseos, tus facilidades y dificultades en la vida, pero tampoco es que no tienen nada que ver. Los genes y los ambientes interactúan de formas complejas y fascinantes, generando a cada ser humano único y irrepetible que somos cada uno de nosotros. Pero volvamos a que nos trae este video. Cuando uno hace una reivindicación del Renacimiento o de las ideas del siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, el siglo en que nació San Martín, un hijo prodigio, el siglo de las luces, muchas veces aparece como una objeción a esa reivindicación el hecho de que después de ese siglo y del Renacimiento ocurrieron las tragedias humanas más grandes de la historia. Fue en el siglo XX que se perpetraron los genocidios más grandes de todos. El nazismo en Alemania o el estalinismo soviético masacraron a decenas de millones de personas. Hubo otros genocidios, claro, en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos, una generación entera que sufrió una masacre. Pero estos dos que mencioné antes fueron los más grandes de la historia en términos numéricos. Lo que quiero defender ahora es que estos grandes genocidios fueron permitidos por ideologías que distorsionaron a la ciencia de la herencia para ponerla al servicio de su programa político. Y es inconcebible pensar al nazismo siendo una distorsión de la ciencia de la herencia, exagerando el papel de los genes, como concebir al estalinismo soviético siendo una distorsión de la ciencia de la herencia, minimizando el papel de los genes. Pocos saben que la Rusia estalinista abrazó una teoría
teoría delirante sobre la herencia de un ingeniero agrónomo de apellido Lysenko al que Stalin apoyaba. Según Lysenko, el concepto de gen era una invención de la burguesía para oprimir a los trabajadores. De esta manera lo explica el autor premio Pulitzer indio Siddhartha Mukherjee en su libro El gen, sobre la historia del concepto de gen. Habla de las dos teorías de la herencia, la del nazismo y la del lysenkoísmo soviético, y dice: las dos teorías de la herencia eran sin duda completamente opuestas. Los nazis estaban obsesionados con la fijeza de la identidad y los soviéticos con su completa maleabilidad. Pero el lenguaje de los genes y la herencia revestía una importancia capital para amparar dos modelos diferentes de Estado y de progreso. Es tan difícil imaginar el nazismo sin la creencia en el carácter indeleble de la herencia como el Estado soviético sin la creencia en su perfecta alterabilidad. No resulta sorprendente que en ambos casos la ciencia fuese deliberadamente distorsionada para respaldar sus particulares mecanismos oficiales de limpieza, entre comillas. Apropiándose del lenguaje de los genes y la herencia, sistemas enteros de poder e intervención estatal fueron justificados y reforzados. A mediados del siglo XX, el gen, o la negación de su existencia, ya se había convertido en una potente herramienta política y cultural, y en una de las ideas más peligrosas de la historia. En su libro Una izquierda darwiniana, el filósofo australiano Peter Singer señala que el propio Marx ya tenía una concepción equivocada de la naturaleza humana y de por qué somos como somos. Peter Singer señala que en 1874 estaban discutiendo Marx y Bakunin por el dominio de la primera socialista internacional. Y en ese debate, Bakunin, fundador del anarquismo, había publicado un libro llamado Anarquismo y Estatismo, donde criticaba la concepción de Marx y le decía: Marx, vos decís que los trabajadores tienen que tomar el poder y que no importa la división de poderes, pero el grupo de trabajadores que tome el poder le va a dar la espalda a su clase y va a gobernar en función de sus propios intereses. O sea, en 1874 Bakunin le anticipa a Marx el siglo XX. ¿Qué le contesta Marx? Le dice: vos porque no conocés a los gerentes de cooperativas obreras. Y Bakunin le responde una frase fabulosa: decir eso es no entender la naturaleza humana. Es que por más que tengas una educación e ideología humanistas y buenas, en momentos críticos, por ejemplo en momentos de mucha hambruna, vos instintivamente vas a querer proteger más a tus hijos, a tus seres queridos, que al resto de la humanidad. La negación del componente genético de los rasgos de comportamiento humano llevó no solo, como traté de mostrar recién, a la justificación de ideologías que por detrás llevaron adelante genocidios. La negación de la genética por parte de las universidades y el progresismo también generó mucho sufrimiento en temas, por ejemplo, de salud mental y educación. Y esto lo puedo decir en primera persona, porque cuando yo era muy chiquito, en la década del 80, tuvo un tío con esquizofrenia que decidió terminar con su propia vida. En ese momento, las teorías que se defendían en las universidades eran teorías para las cuales hoy en día no tenemos una sola gota de evidencia, pero que hablaban de la madre esquizofrenizante o los ambientes tóxicos. Lo mismo para los chicos o chicas con autismo. Se hablaba de la madre heladera, que el autismo era fruto, o es fruto, porque en muchos lados se sigue enseñando, de una madre distante que en el fondo no quiere a su hijo. No es casualidad. ¿Por qué? Porque si vos negás el componente genético de los rasgos, cuando veas la correlación que existe entre madres y padres dentro del espectro e hijos dentro del espectro, la única forma de explicar esa correlación, si los genes no influyen, es que hay algo en el ambiente de crianza que los padres y madres en el espectro crean. ¿Y quiénes crían a los hijos históricamente? Las madres. Entonces toda la psicología del siglo XX que negaba la genética culpabilizó a las madres por las tragedias que ocurrían muchas veces con sus hijos. Esa correlación, no hace falta decirlo, está claro, pero tiene que ver con que tienen un componente genético grande. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, la esquizofrenia tiene un componente genético del 50% y el autismo del 80%. La negación de la genética y la neurociencia también tuvo consecuencias muy malas en educación, pero lo dejo para otro video porque me voy de por las ramas. Los estudios con gemelos, mellizos e hijos adoptivos ya demostraban hace por lo menos 40 años que existe un componente genético en nuestros rasgos, que los genes no determinan pero influyen. Sin embargo, faltaba una pieza fundamental de rompecabezas. ¿Cuáles son esos genes? En los últimos años se abarató exponencialmente el precio de la lectura del ADN. La primera vez que se leyó el ADN completo a un ser humano fue en 1993 y lo anunció el presidente norteamericano Bill Clinton con bombos y platillos en la Casa Blanca. Ese proyecto se llamó Proyecto Genoma Humano y costó $3.000 millones. Hoy en día, hacer eso mismo cuesta menos de $300. Es que en los últimos años hubo un abaratamiento exponencial en el precio de la lectura del ADN. Eso nos permitió entender en muchísima mayor profundidad cómo los genes influyen en nuestros rasgos, y hoy en día la ciencia muestra, más allá de toda duda razonable, que cada uno de nosotros está influido por nuestros ambientes y por nuestros genes. Yo creo que este mayor entendimiento de la naturaleza humana al que llegamos durante este siglo nos puede proteger contra la distorsión de la ciencia que estuvo por detrás de los grandes genocidios del siglo XX. O por lo menos esa es mi esperanza. Pero ojo, los grandes cambios demográficos que están ocurriendo y los conflictos sociales pueden generar un caldo de cultivo que desemboque en nuevos horrores. ¿De qué
qué depende que la humanidad no caiga en este abismo? Yo creo que lo que nos puede salvar es la racionalidad aplicada a la filosofía moral. Sobre eso voy a hablar en el próximo capítulo. Este video tiene ideas que son muy polémicas y estoy seguro que genera mucho debate, pero me gustaría tratar de charlarlas y escuchar sus críticas, así que comenten acá. Por supuesto, si les gustó, suscríbanse, que me ayuda un montón a seguir generando este tipo de contenido, y díganme también sobre qué les gustaría que yo hable en los próximos videos. Super youtuber. Sí. Estuvo bien igual. Todo bien, todo bien. Bueno, va. Y acá aparezca. ¿Y quién sos vos? Y me levanto de repente. No, es que. Pará. ¿Quién sos? Soy tu gemelo.